Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión continuaremos con nuestra clase de conjuntos y a pesar de que ya sabemos lo que significa la unión de dos conjuntos, veremos que también podemos considerar uniones finitas e incluso uniones infinitas. Y también veremos algunas propiedades de la unión. En esta ocasión nuestra clase no va a ser en la pizarra, pero ojalá les guste, espero que lo disfruten. Como ya comentamos en la introducción, vamos a seguir con nuestra clase de conjuntos. Voy a recordar la definición para aquellos que se nos ha olvidado. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la unión de A y B, que la vamos a denotar por A y luego una U y una B, es un conjunto y se define como sigue. Entonces, A unión B van a ser todos los elementos X, de tal manera que X puede estar en A o que X puede estar en B. Y bueno, aunque ya habíamos visto ejemplos, déjenme poner uno muy rápido. Vamos a considerar, el ejemplo es el siguiente. Considera A todos los elementos X que son números naturales, pero que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 5. Y B va a ser igual al conjunto que tiene al 1, al 2 y al 1 medio. Así que de este modo, ¿quién va a ser A unión B? Pues A unión B, por definición, son los elementos que están en A o los elementos que están en B. Comencemos primero con los elementos que están en A. En este caso, van desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque son todos los números naturales que son mayores que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. Y a este conjunto le vamos a añadir otros. ¿Cuáles otros? Los de B. Pero el 1 ya no lo voy a poner porque ya estaba en A. El 2 tampoco lo voy a poner porque también ya estaba en A. Así que solamente voy a agregar el 1 medio. Y este va a ser mi conjunto A unión B. Y algo interesante de la unión es que si ya lo hiciste con dos conjuntos, pues entonces puedes hacer la unión de más conjuntos. Es decir, considera tres conjuntos. Digamos A1, A2 y a tres conjuntos. Y entonces queremos definir la unión de estos tres conjuntos. Entonces, la unión de estos tres conjuntos también es un conjunto, se denota por A1 unión A2 unión A3 y es el siguiente conjunto. Entonces, la unión de estos tres conjuntos van a ser todos los elementos X que puedan estar en alguno de ellos. Que X esté en A1, o que X esté en A2 o que X esté en A3. Y esta unión la podemos escribir del siguiente modo. Todos los elementos X de tal manera que X está en AI para alguna I que vive en este conjunto, en el 1, en el 2 y en el 3. Y bueno, en ocasiones, para abreviar para alguna I, escribimos lo siguiente. Va a ser el conjunto de elementos X de tal manera que X está en ahí y solamente escribimos P, puntito A y lo demás. Considerando A y B los ejemplos anteriores y C, considerándose el unitario del 0, vamos a tener entonces que A unión B unión C va a ser igual a ¿quién? Va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 1 medio. ¿Por qué? Porque recuerden, o son los elementos que están en A, que son del 0 al 5, naturales. Agregamos los de B, que solo nos hace falta el 1 medio, y agregamos el 0, que también ya estaba en A. Y bueno, si ya lo hicimos para 3, pues entonces podríamos hacerlo para un número determinado de conjuntos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces, si tenemos n conjuntos, la unión de estos conjuntos, pues por supuesto también es un conjunto y en este caso se denota de dos modos distintos. Lo podemos denotar como lo venimos denotando: A1 unión a 2, puntos suspensivos, unión a n, o una U más grande, y esto va a ser igual a la unión desde I igual con 1 hasta n de ahí. Por lo regular, pues a la mayoría nos gusta escribir precisamente esta notación. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más corta. Y entonces
¿cómo vamos a definir esa unión? Del mismo modo que lo hemos venido definiendo para los casos anteriores, así que la unión desde i igual con 1 hasta n de estos conjuntos AI, pues van a ser todos los elementos X, de tal manera que X está en AI para alguna I. Y en este caso esa I va desde 1. Y a ver, pensemos en un ejemplo para este caso. Voy a considerar conjuntos muy sencillos, solo para ilustrar este caso. Entonces, para cada i en los naturales, considera i igual al unitario de i. En este caso, a1 es igual al unitario del 1, a2 es igual al unitario del 2 y así sucesivamente. Pues entonces ahora, para n igual a 8, la unión desde i igual con 1 hasta 8 de estos ai, pues ¿quién va a ser? Pues van a ser todos los elementos X de tal manera que pertenezcan a una I para alguna I entre 1 y 8. Pensando en uniones finitas, pues alguien podría decir, pero ¿será que podemos unir muchísimos conjuntos? Y sí, en este caso voy a considerar I en los naturales. Pues entonces la unión desde I igual con 1 hasta infinito de estos AI, ¿quién va a ser? Pues van a ser todos los elementos X de tal manera que X viva en alguno, para alguna I que está en los naturales. Pero como les decía, puedes considerar cualquier conjunto de índices infinito. Y a este conjunto denótalo por esta, digamos, como una A garigoliana. Y entonces ahora, para cada I en A, ahí es un conjunto. De este modo, la unión para los I que viven en este conjunto A de los AI, ¿quién va a ser? Pues va a ser los elementos X de tal manera que X pertenece a algún conjunto AI, para alguna I, pues en mi conjunto de índices. Hago una separación entre estos dos tipos, porque recuerden que los naturales es un conjunto numerable, y en este caso A podría no serlo. Pero aunque A no sea numerable, pues también podemos considerar la unión. Déjenme poner otro ejemplo. Tenemos A, el conjunto que tiene el 1 y menos 1. Y tenemos B, el conjunto que tiene tres elementos que son 0, 1 y 2. Entonces, ¿quién va a ser A unión A y quién va a ser B unión B? Entonces, fíjense que A unión A, pues por definición son todos los elementos X, de tal manera que X está en A o en A. Pero como no podemos repetir elementos, pues esto es básicamente todos los elementos X de tal manera que están en A. Así que este en realidad pues es mi conjunto A. Así que esa es una de las propiedades que va a tener la unión. La primera propiedad de la unión es la siguiente. Dado cualquier conjunto A unión A es exactamente A. Y muy bien, ¿cómo probamos que A unión A es igual a A? Recuerda que dos conjuntos son iguales si se cumple la doble contención. Entonces, A es igual a B si solo si A está contenido en B y además B está contenido en A. ¿De acuerdo? Esta es nuestra definición de que dos conjuntos sean iguales. Así que para demostrar que A unión A es igual a A, entonces queremos demostrar que A unión A está contenido en A y por supuesto que A está contenido en A unión A. Prácticamente aquí tenemos la demostración, pero vamos a escribirla. Entonces, vamos a probar, a esta le voy a poner 1 y a esta le voy a poner 2. Entonces, probemos 1. Entonces, vamos a tomarnos un elemento que va a estar en A unión A. Pues por definición de la unión, X está en A o X está en A. En cualquier caso, pues X está en la unión y ya acabamos. Para el caso 2, pues también prácticamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, hay otra propiedad interesante de la unión, que es la siguiente. Y que esta ya no la voy a demostrar porque ya la habíamos demostrado. Dado un conjunto A, se tiene que A unión el vacío es exactamente A. Regresando a nuestro ejemplo, ¿quién va a ser A unión B? Pues A unión B va a ser el menos 1, 1, 0 y 2. Y este conjunto va a ser exactamente el mismo que B unión A. Y esa precisamente es la siguiente propiedad. Para cualesquiera dos conjuntos A y B, se tiene que A unión B va a ser lo mismo que B unión A. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba. Queremos demostrar que A unión B es igual a B unión A. Entonces, lo que queremos ver es que A unión B es un subconjunto de B unión A y además B unión A va a ser un subconjunto de A unión B. Lo que queremos probar es que para cualquier elemento que está en A unión B,
este elemento está en B unión A, pero fíjense, si X está en unión B, por definición de unión, X está en A o X está en B, que es lo mismo que X esté en B o que X esté en A. En consecuencia, X está en B unión A. Y del mismo modo ya podrá notar cómo se prueba 2, ¿no? Entonces, ya no lo vamos a hacer. Bueno, entonces se les queda a ustedes probar 2. Antes de continuar con la siguiente propiedad, a esta propiedad 3 acostumbramos llamarle conmutativa. Recuerden que conmutativo pues viene de conmutar. Estamos conmutando A y B de lugar y la operación unión nos da exactamente lo mismo. Y la siguiente propiedad pues es la propiedad que se le llama asociativa, que no importa cómo asociemos nuestros conjuntos, nos va a dar lo mismo, es decir, dados A, B y C conjuntos, cumple lo siguiente. Unir A con B unión C va a ser lo mismo que unir A con B y luego C. Entonces, probemos uno. Pues igual, queremos probar esta contención que estoy remarcando en azul. Así que basta que tomemos un elemento en el conjunto de la izquierda y ver que está en el conjunto de la derecha, ¿no? Entonces, sea X, que está en A unión B unión C. Perdón, recuerden que este simbolito, que es como una flecha, significa entonces. Entonces, por definición, pues X está en A o X está en B unión C, ¿de acuerdo? Pero entonces X está en A o X está en B o X está en C. Pero esto es lo mismo decir que X está en A o que X está en B o que X está en C. Y esto es lo mismo decir que X está en A unión B o que X está en C. Y en consecuencia, terminar. Y puse flechitas porque fíjense que ahora vamos a empezar aquí. Tomemos un elemento que está en A unión B, unión C. Pues entonces, X va a estar en A unión B o C. Y eso significa que X está en A, o que X está en B, o que X está en C, que es lo mismo decir que está en A, o que está en B o C. Y entonces X está en A, o X está en B unión C. Es decir, me puedo ir regresando en cada paso y no tengo ningún problema. Así que automáticamente hemos demostrado que se cumple 1 y también se cumple 2. Y por lo tanto, A unión B unión C va a ser igual a A unión B unión C. Y recopilando las propiedades de la unión que tenemos, pues que podemos tener una unión de dos conjuntos, digamos A unión B, podemos tener una unión finita, podemos tener una unión finita. Y por último, tenemos una unión infinita, pero sobre un conjunto que no necesariamente es numerable. Y entonces tenemos también que A unión B, pues es lo mismo que B unión A. Tenemos que A unión A vale A, que A unión el vacío es el vacío unión A, y esto es igual a A. Y por último, que A unión B unión C, pues esto es lo mismo que A unión B unión C. Y bueno, precisamente que A unión A sea igual a A se le llama idempotencia. Y como el vacío no le está haciendo nada al conjunto A al momento de unirlo, se le llama neutro respecto de la unión. Muy bien, con este resumen terminamos. Espero que les haya gustado. Si es así, compártanlo y nos vemos la próxima. Muchas gracias.